Vamos a iniciar nuestras actividades con las exposiciones de los profesores que corresponde para el martes 25 de agosto. Se acerca el doctor Óscar Rafael Tinoco Gómez para exponer el trabajo de aplicación del método de las 5 S para mejorar la calidad de las microempresas de confecciones textiles en el cono norte de Lima. Lo invitamos a que pase el profesor. El doctor Óscar Rafael Tinoco Gómez es especializado en medio ambiente y desarrollo sostenible para la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es ingeniero industrial de acá de la Universidad de San Marcos, magíster en marketing turístico por las universidades de San Martín de Porras, docente asociado del Departamento Académico de Ingeniería y Sistemas e Informática de nuestra facultad. Ha publicado muchos artículos de investigación en la revista Industrial Data y es responsable del proyecto CONCON titulado Aplicación del método de las 5 S para mejorar la calidad de microempresas de confecciones textiles en el cono norte de Lima. Con ustedes el doctor Tinoco. Buenas tardes, distinguidas autoridades de la universidad y de la facultad, colegas, estudiantes. Voy a tener el honor de empezar esta tanda de exposiciones correspondientes a nuestros proyectos de investigación el año pasado. El domingo salió un reportaje en televisión respecto a la situación del emporio comercial de Gamarra. El presidente de la Asociación de Comerciantes de este importante centro comercial indicaba pues una serie de falencias, una situación crítica que se veía corroborada por un informe de investigación en relación a que las visitas, el volumen de ventas de los comerciantes de Gamarra está disminuyendo paulatinamente, ¿no? En contraposición son los grandes centros comerciales los que están captando el interés de la clientela, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque estos grandes supermercados le brindan pues condiciones de comodidad, seguridad, tienen todas las instalaciones comerciales, financieras, centros de comida, de esparcimiento. Ese es un detalle que tenemos que tomar en cuenta, porque precisamente Gamarra es uno de los centros referentes para la industria de textiles y confecciones en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué se está haciendo a nivel de gobierno? ¿Qué se está haciendo a nivel de universidad para apoyar, ¿no es cierto?, a una fuente importante de empleo, ¿no es cierto?, a una fuente importante de generación de recursos? Muchos de los comerciantes de Gamarra ya estaban exportando y sin embargo esta situación va a complicar el panorama de ellos. A esto habría que aunarle la creciente introducción de la industria textil que proviene fundamentalmente del Asia, de los chinos, de la India, y que genera pues también una competencia en donde no necesariamente nuestros comerciantes llevan las de ganar, ¿no es cierto?, precisamente en relación al tema que estamos hablando. Ya que hemos hablado de China, también tendríamos que traer a colación la crisis que vive en este momento el gigante asiático y que está haciendo tambalear la economía mundial. Y obviamente nuestra economía se va a ver sacudida por este fenómeno. Tendríamos que recordar, por ejemplo, el final del primer gobierno de Alan García, en donde nos dejó una situación calamitosa y que precisamente entidades como Gamarra o los microempresarios, o las MIPES en general, fueron las que absorbieron parte de esa hecatombe económica que vivió el país. Frente a esa crisis fueron las pequeñas y las medianas empresas las que permitieron sobrellevar la crisis. Ojo, el Perú no se ha recuperado económicamente de esa crisis. El poder adquisitivo de los peruanos no se ha recuperado
después del paquetazo, del Fujishock, ¿no es cierto? Seguimos sobreviviendo, seguimos llevando, como dice el asunto, de alguna manera, pero no hemos vuelto a recuperar los niveles que teníamos hasta antes de esa fecha. Y eso tiene que ver bastante con el tema que nosotros eligiéramos en nuestra investigación del año 2014. La aplicación de las 5S se inserta dentro de la lógica de mejora continua que nos transmitieran y nos legaran, ¿no es cierto?, los industriales japoneses a todo el mundo, ¿no es cierto? Y es un proceso que todavía sigue en implementación y con mayor razón, ¿no es cierto?, en las medianas y pequeñas empresas, más aún en las microempresas, en los talleres que dan trabajo, dan ocupación a 4 o 5 personas. O sea, se denomina ahora las MIPYMES. En ese punto es donde nosotros localizamos nuestra investigación. El año 2013 nos ocupamos precisamente de otra labor importante de la universidad que corresponde a la extensión universitaria. Y entendíamos y concluimos en esa investigación que la universidad debe vincularse, ¿no?, de una manera más activa con, ¿no es cierto?, el ámbito que le corresponde, en este caso a la ingeniería industrial, con los pequeños empresarios. De ahí que eligiéramos la aplicación de esta herramienta a un taller de confecciones textiles ubicado en el distrito de Independencia. El dueño del taller, finalmente terminamos como grandes amigos, ha permitido que alumnos de esta facultad vayan, por ejemplo, a familiarizarse con los procesos que en las empresas de mayor envergadura es muy difícil. Hay mucho celo, hay mucha desconfianza. En un taller eso es mucho más frecuente. Como señalaba al principio, la microempresa representa la base de la pirámide de la cantidad de empresas que hay en el Perú. Y sin embargo, el nivel de ganancia, de rentabilidad de estas empresas es 10, 15%, ¿no? Es la gran empresa, la mediana empresa la que se lleva la mayor parte de la torta. Sin embargo, como señalábamos, es la microempresa la que proporciona pues, empleo, trabajo, valor agregado en la medida de sus posibilidades. ¿Y qué cosa es lo que nosotros encontramos a través de la literatura y también a través de la experiencia, de la vivencia que hemos tenido durante el año 2014? Las pymes en general, no solamente en el Perú, en Ecuador, en toda la región andina, presentan una baja productividad y poca diversificación de sus productos. Hay ausencia del control de calidad y estandarización de sus productos. Baja inversión en investigación y desarrollo, que es fundamental no solamente para ser competitivos, sino para sobrevivir en un mercado que se ve pues, acosado, ¿no es cierto?, por las importaciones. Baja innovación y adaptación tecnológica, no hay una cantidad suficiente de personal, de mano de obra calificada. Las personas que entran a trabajar adquieren experiencia, destreza, habilidad y casi inmediatamente van a pasar a empresas de mayor envergadura donde tengan mejor reconocimiento, ¿no?, en algunos casos. Capacidad gerencial limitada. En este caso el microtaller es conducido por el señor que mostramos en la primera diapositiva y su esposa, como un negocio básicamente familiar, que provenían a su vez de haber trabajado, ¿no?, en empresas del ramo, como muchos de los talleres que hay en Lima Metropolitana y en general en el Perú. De ahí que nosotros elegimos
una herramienta para también, a través del trabajo de campo, de nuestra presencia en el taller, demostrar que si nosotros atendemos desde la universidad con cuestiones básicas, en este caso como la herramienta de las 5S, podemos contribuir a mejorar la calidad, que es uno de los puntos flacos, ¿no?, de los talleres y en general de las pymes. De ahí que nos hiciéramos esta pregunta y enfocamos a un instrumento que nos permitiera medir la calidad, un instrumento que nos posibilitó medir cuál es la percepción de la cultura de calidad, en este caso de los trabajadores de este taller. Desarrollamos entonces el instrumento correspondiente y tuvimos que realizar un trabajo paciente con el concurso de todo el equipo, en donde participaron estudiantes, ¿no?, como es la norma que se ha establecido en la universidad y que me parece muy bien, ¿no es cierto? Y estuvimos asistiendo permanentemente durante el año para conocer la situación en donde nos íbamos a desenvolver, entrar en contacto con los dueños, con los trabajadores. Obviamente no tenían ficha técnica, no tenían toda la documentación que debe desarrollar un ingeniero textil o un ingeniero industrial, y se tuvo que levantar esa información para tener una base, ¿no es cierto? Por eso señalábamos que es como una suerte de laboratorio para nuestros estudiantes, ¿no? Conocen la vivencia real, ¿no es cierto?, del proceso productivo en este nivel. Entonces, básicamente tenemos dos conceptos: la herramienta de las 5S y por otro lado la cultura de calidad aplicado a los talleres, ¿no es cierto? Ya hemos señalado, la 5S forma parte de toda una concepción de mejora continua introducida por los japoneses y que permitió el famoso milagro japonés, ¿no es cierto? Las 5S no se limitan solamente a poner más orden, más limpieza en cualquier centro de aplicación. Para los japoneses, y esto es lo sustancial, es una filosofía de vida. No en vano, desde el colegio, desde niños y jóvenes, ellos, los niños japoneses, los jóvenes, aprenden esta herramienta para adentrarlo, para lo que se conoce como convertirlo en un conocimiento tácito, inherente, ¿no es cierto? Esa es una primera dificultad que nosotros nos encontramos en nuestro objeto de estudio, ¿no es cierto? Ahí tenemos las famosas 5S. Obviamente en estos momentos se habla de 9S, algunas aplicaciones corresponden solamente a 3, ¿no es cierto? Nosotros vimos por conveniente aplicar las 5S. Las 5S tienen dos niveles. Cuando se refieren a los objetos y a los lugares, tenemos las tres primeras: clasificar, organizar y limpiar. Y cuando ya se trata de adentrar en el recurso humano todo lo que se ha aprendido con las tres primeras, ¿no?, tenemos la orientación hacia la persona, que consiste en estandarizar y motivar al personal en esta filosofía de vida. Hay tres fases operativas. En primer lugar, que es la primera, es la más la inmediata, digamos, la etapa operativa: organizar, ordenar, limpiar. Luego es el avance que se desarrolle a nivel de las 3S, se buscará estandarizarlo y finalmente mantener y mejorar, ¿no es cierto?
mantener y mejorar. Vamos a abreviar la exposición porque tenemos una relación, un programa. Sí, nosotros encontramos un instrumento que adaptamos para medir la percepción de calidad y que la dividimos en 10 dimensiones. Por un lado, la responsabilidad y compromiso de la gerencia, la responsabilidad y compromiso del trabajador, confianza tanto en el trabajador como en la empresa, satisfacción en el empleo, los niveles de comunicación, planeamiento, visión, trabajo en equipo y mejoramiento del servicio. Este instrumento fue aplicado al principio de nuestra incursión en el objeto de estudio y luego de la aplicación. Para la aplicación nosotros generamos una guía adaptada a talleres que se le hizo entrega al personal, se hicieron charlas de sensibilización, estuvimos orientando permanentemente tanto a los dueños como a los trabajadores. El taller se dedica a confeccionar, por un lado, ropa de baño y por otro lado atiende, pues como cualquier otro taller, los servicios de confecciones que se le presentan, ¿no?, para poder sobrevivir. Una habitación como la que ustedes posiblemente tienen en su domicilio, es el taller en donde se desarrolla todo el proceso de producción. De ahí que se constituye un reto para los ingenieros textiles, industriales, resolver un problema, por ejemplo, de distribución de planta, de métodos de trabajo, etcétera. Esto era el taller cuando nosotros empezamos a tomar contacto y básicamente se observa, ¿no es cierto?, el cambio al final del proceso. A pesar de los esfuerzos de los dueños por disponer de alguna habitación más dentro de su taller, fue imposible hasta cuando nosotros permanecimos en el estudio, o sea que tuvimos que desarrollar todo en un espacio bastante limitado. Luego, al procesar las encuestas antes y después del proceso de aplicación de las 5 S, encontramos que en cada una de las dimensiones hay una variación significativa. En todas las dimensiones, el promedio del antes al después tiene un incremento, el mismo que refleja que lo que se desarrolló en la aplicación, en la sensibilización permanente con todo el equipo de producción fue provechoso, ¿no es cierto? Desde el antes al después, los trabajadores mejoraron la percepción de lo que es la calidad y la importancia que tiene para el negocio, de manera tal que se cumplió con el objetivo, ¿no es cierto? Por un lado, demostramos que sí es posible, ¿no es cierto?, desarrollar aplicaciones de esta naturaleza y contribuir, ¿no?, en el sector, desde la academia, para darles mejores herramientas a estas empresas. Pero también constatamos que hay grandes limitaciones, ¿no es cierto? Hay grandes limitaciones. Yo creo que eso es lo fundamental. Al orden y a la limpieza en el área de trabajo le sucedió un incremento significativo de cómo perciben ellos la calidad, ¿de acuerdo? Bueno, ya en el artículo que vamos a publicar estará un poco más el detalle y acompañaremos la guía correspondiente. Muchas gracias por su atención.